Hubo mujeres que no nacieron en palacios, ni vistieron coronas, pero cambiaron el rumbo de naciones enteras. Mujeres que no esperaron aplausos, ni permiso. Cuando los hombres temblaban, ellas se pusieron de pie. Cuando todo parecía perdido, ellas escucharon a Dios y actuaron. Hoy casi nadie recuerda sus nombres, pero el cielo nunca las olvidó. Esta es la historia de las mujeres sabias y guerreras que marcaron la Biblia con fuego, valor y fe. Y después de conocerlas, tú tampoco volverás a ser la misma. No tenían ejército, no tenían fuerza, solo tenían una oportunidad y la inteligencia suficiente para saber que si fallaban, morían. Estas mujeres no nacieron para la guerra, pero cuando llegó el momento de actuar, se convirtieron en las más valientes de su generación. No pelearon con armas, pelearon con astucia. Con una sola decisión, cambiaron la historia de pueblos enteros. Y hoy, por fin, sus nombres se levantan del silencio. Cuando todos los hombres temblaban ante el comandante enemigo, una mujer se levantó, sin espada, sin ejército, sin más fuerza que un martillo en su mano y una convicción que ardía como fuego. Se llamaba Jael. Lo dejó entrar a su tienda con hospitalidad. Lo cubrió con una manta, le dio leche tibia, y cuando él cayó dormido, agotado y confiado, ella no dudó. Con una estaca en su mano, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su pueblo. No era una guerrera entrenada, era una mujer común, pero con una audacia que estremeció a todo Israel. Lo que hizo quedó escrito para siempre en el Cántico de Débora. En Jueces capítulos 4 y 5, la Biblia la llama bendita entre las mujeres. Ya él no tenía la fuerza, pero tenía la decisión. Y en ese instante, fue más determinante que cualquier ejército. Porque cuando una mujer actúa en el momento justo, con el corazón firme, se convierte en instrumento de justicia. ¿Estás lista para ser como Jael? No tenía nombre, no llevaba armadura, no blandía espada, pero su voz detuvo una masacre. Desde lo alto del muro, mientras una ciudad entera se preparaba para ser arrasada, una mujer pidió hablar. En medio del caos, la valentía se alzó en forma de sabiduría. «Escucha las palabras de tu sierva», gritó. Era una ciudad sabia, decía ella. Una ciudad de paz, pero dentro se ocultaba un hombre perverso, y ella lo sabía. Así que hizo lo impensable. Convenció a su pueblo de entregarlo, y con esa sola acción, salvó a cientos de inocentes. Lo que pudo ser una tragedia se transformó en un acto de justicia sin una sola espada levantada. Esta historia aparece en 2 de Samuel 20, y aunque su nombre se perdió en la historia, su legado quedó escrito para siempre. Porque a veces, lo más valiente que se puede hacer es hablar con verdad cuando todos callan. ¿Tú qué harías si tu voz pudiera salvar a tu gente? Sabía que entrar sin ser llamada era una sentencia. Nadie se atrevía a presentarse ante el rey sin invitación, ni siquiera la reina. Pero cuando su pueblo estaba condenado, Ester no dudó. Ayunó 3 días, se preparó como quien va al campo de batalla, y caminó hacia el trono como una guerrera que solo tenía una arma: su fe. «Si perezco, que perezca», dijo en Ester 4:16. Y con esa frase rompió el miedo de generaciones. Se paró frente al hombre más poderoso del mundo y habló. Denunció un plan perverso, expuso al enemigo con sabiduría y temblor. ¿El resultado? El decreto de muerte fue revertido y todo un pueblo fue salvado. Ester no levantó un arma, pero escribió con su vida una victoria que aún hoy inspira a quienes creen que la valentía se viste de silencio, oración y propósito. ¿Y tú? ¿Te atreverías a dar el paso, incluso si cuesta todo? Hay decisiones que salvan vidas sin levantar una espada. Mientras David avanzaba con 400 hombres furiosos, con la intención de arrasar una casa entera por la necedad de un solo hombre, una mujer montó un burro con rapidez, cargada no solo de víveres, sino de sabiduría. Se llamaba Abigail. Su esposo, Nabal, había insultado al futuro rey de Israel, negándole pan y gratitud.
provocando su furia. La Biblia lo dice así, en 1 Samuel 25, 21-22. Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, que no me ha dado nada de lo que merezco. Que Dios me castigue si dejo con vida a uno solo de los suyos hasta el amanecer. El filo de la espada ya estaba en camino, pero entonces Abigail se adelantó al desastre. Cayó rostro en tierra ante David y habló, no con súplica, sino con sabiduría divina. Le recordó su llamado, su destino, su futuro como rey, y le dijo algo que congeló el corazón de todo guerrero. No lleves esta mancha contigo. No derrames sangre inocente por la necedad de un necio. David, el guerrero, el ungido, el vengador, se detuvo, enmudeció, y reconoció que esa mujer, esa sola mujer, había sido enviada por Dios. En ese momento, Abigail no solo salvó a su casa, salvó a David de una culpa eterna, y se convirtió en símbolo de la sabiduría que actúa con valor, en el momento justo, sin armas, sin violencia, pero con una autoridad que viene del cielo. Cuando el pueblo de Israel estaba oprimido, confundido y sin rumbo, Dios no levantó a un rey, levantó a una mujer. Su nombre era Débora, profetisa y juez de Israel, y hablaba con una autoridad que no venía de un ejército, sino del Espíritu de Dios. La Biblia lo dice en Jueces 4:5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Pero no se quedó sentada bajo su palmera. Cuando Dios le habló, ella se levantó y llamó al capitán Barak. Le dijo con firmeza, ¿acaso no te ha mandado el Señor? Levántate y ve al monte Tabor, porque el enemigo ya está entregado en tus manos. Barak dudó tanto que le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y ella respondió con fuego en la voz, iré contigo, pero la gloria no será tuya, porque en manos de una mujer entregará el Señor a Sísara. Y así fue. Mientras las tropas luchaban, Sísara escapó y se escondió, pero fue otra mujer, Yael, quien lo derrotó con su astucia. Y todo esto fue anunciado por Débora, la profetisa que no se acobardó, que lideró cuando nadie más quiso, y que en Jueces 5 levantó un cántico de victoria que aún resuena siglos después. Su vida nos grita que cuando una mujer escucha la voz de Dios y actúa sin temor, la historia cambia y el cielo la respalda. Había una vez un hombre cruel llamado Abimelech. Se había proclamado rey con sangre, destruyendo a sus propios hermanos para alcanzar el poder. En su camino dejó ruinas, ciudades arrasadas, vidas quebradas, pero un día llegó a una torre fortificada en Tebes, donde hombres, mujeres y niños se habían refugiado. Él, confiado, se acercó a las puertas para quemarla. Lo que no sabía es que en esa torre estaba una mujer que no necesitaba ejército, ni espada, ni título, solo tenía una piedra de molino. Y la Biblia lo cuenta con precisión en Jueces 9:53. Pero una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech. Esa acción no solo detuvo al tirano, cambió el curso de todo. En un instante, el destino del opresor fue sellado no por un soldado, sino por una mujer que decidió resistir. Ella no tenía nombre, pero su valentía habló más fuerte que 1000 gritos de guerra. Fue astuta, precisa, y su decisión salvó vidas. Es el tipo de historia que no se celebra en canciones, pero que el cielo nunca olvida. Porque a veces, los actos más valientes nacen en el silencio, desde una torre, con una piedra, y el coraje de una mujer que dijo, hasta aquí. Estas mujeres no tuvieron ejércitos, no tuvieron coronas, no tuvieron escudos ni armaduras, pero sí tuvieron algo que el mundo subestima: sabiduría, coraje y la determinación inquebrantable de hacer lo correcto, aun cuando eso significaba arriesgarlo todo. Jael, Esther, Débora, Abigail, la mujer del muro, la mujer de la torre, cada una enfrentó su momento de decisión, ese instante en que la historia se detiene y solo queda una pregunta: ¿lo harás o no lo harás?
Y ellas lo hicieron, porque la fuerza de una mujer no está en sus brazos, sino en su alma. Y la Biblia lo confirma una y otra vez. Dios honra a las mujeres que actúan con sabiduría, valentía y propósito. Si estás viendo esto, no es casualidad. Tal vez hoy no estás en un campo de batalla, ni frente a un rey, ni asomada a una torre, pero estás frente a una decisión. Y ahí, en ese punto exacto, es donde Dios levanta a las sabias. Las que no esperan permiso, las que no temen al juicio, las que hacen lo correcto, aunque tiemble todo por dentro. Mujeres como tú, porque si ellas pudieron, tú también puedes. Y cuando todo termine, cuando el mundo intente contar la historia sin nosotras, habrá una voz que se alzará en el cielo y dirá, ellas estuvieron ahí, no con espadas, sino con sabiduría, no con fuerza, sino con fuego en el corazón. Ellas cambiaron el curso de su tiempo y lo hicieron de rodillas ante Dios, pero de pie frente al peligro. Que el mundo lo sepa. Las mujeres sabias no se rinden, se levantan, se alzan y dejan huella.